Buenas noches amigos, amigas, estamos iniciando la semana en Gente de Opiniones y por supuesto que les seguimos midiendo el pulso al escrutinio final. Estamos llevándoles las informaciones como deben ser porque la gente está a la expectativa de qué sucede con este escrutinio que sabíamos que iba a ser complicado. Son 3 elecciones en una las que ha realizado el Tribunal Supremo Electoral, 3 elecciones en una en las que hemos participado todos y todas las salvadoreñas en este 2015. Están con nosotros esta noche el licenciado Jesús Ulises Rivas Sánchez, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Bienvenido. Gracias. Muy buenas noches a todos y todas. Y también el licenciado Miguel Ángel Cardoza Ayala, también magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Bienvenido. Gracias, Luis. Buenas noches. Un saludo a todos los amigos que están pendientes. Es de esa manera como vamos a tener de primera mano sus impresiones de cómo se desarrolla y cómo avanza este escrutinio final, que, insisto, nos tiene a todos los salvadoreños a la expectativa, porque queremos que el resultado sea justamente el fiel reflejo de lo que el soberano ha decidido durante estas elecciones. Tenemos una nota que nos pone al día de cómo se está desarrollando este escrutinio final en CIFCO. Veamos la nota. El escrutinio final de las pasadas elecciones continúa con toda normalidad. Si bien el nuevo sistema de votación impuesto por la Sala de lo Constitucional volvió más complicado el mecanismo de escrutinio, un aspecto importante es que goza de toda la transparencia, legalidad y legitimidad. Así lo afirma la mayor parte de políticos y organismos fiscalizadores del proceso. Creo que hubo muy poco tiempo para capacitar al personal de mesas receptoras y por eso el escrutinio ha tenido estos sinsabores. Sin embargo, la ley está escrita, la ley es dura, pero es la ley. Hay que respetar los procedimientos, no se puede llegar hasta el detalle de abrir caja por caja. Esto dificultó un poco la falta de capacitación y preparación. Creo que esto no debe de volver a pasar. Hay que mejorar esas situaciones para la próxima elección. Pero a Dios gracias, el país está logrando ya encontrar un punto final en este sentido. Este parlamentario considera que los magistrados constitucionalistas actuaron con una finalidad: acabar con los partidos pequeños. Sí, yo desde un inicio de este proceso de escrutinio final, nomás he empezado a ver los resultados, supe que los partidos políticos, en su mayoría, inclusive el Frente, pero del Frente para abajo, han salido sumamente golpeados por voto cruzado. Yo sé que algunas personas que defienden este sistema de votación, algunas organizaciones que sienten que han dado un paso fuerte en la democracia, probablemente sientan conmigo, pero lo que pasa es que no consideraron que ha habido una serie de vicios y una serie de problemas desde la llegada de las juntas receptoras de votos. Mientras tanto, el procurador de los derechos humanos reiteró que a pesar de las complejidades, se ha respetado la voluntad popular expresada en las urnas. Me parece la sentencia tardía de la Sala de lo Constitucional, no por instaurar el voto cruzado en sí, sino por imponerlo para 2015, no permitiendo que se ajustara el sistema. Aún los tiempos eran demasiado cortos para que el proceso legislativo pudiera hacer todos los ajustes que requería el Código Electoral, por ejemplo, la administración de inconsistencias. Me parece que las garantías de limpieza se han producido. El problema más relevante, más allá de algunos fallos tecnológicos o administrativos que se dieron respecto de los inicios del proceso, el problema más relevante es las inconsistencias que presentan algunas actas. Al cierre de esta nota, 5 departamentos faltaban que concluyeran con el procesamiento de actas de Asamblea Legislativa y consejos municipales: San Miguel, Santa Ana, Sonsonate, Chalatenango y San Salvador, por lo que algunos políticos estiman que entre el martes y miércoles se podría conocer los resultados oficiales. Bueno, ahí tenemos esta nota que nos pone al día de lo que está sucediendo en el Tribunal Supremo Electoral, específicamente en CIFCO, donde se desarrolla el escrutinio final. Se ha finalizado el escrutinio de resultados finales para el Parlamento Centroamericano. Están pendientes Asamblea Legislativa y consejos municipales plurales. ¿Cómo avanza el escrutinio final? Quizás comencemos con usted, magistrado Ulises Rivas. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, como usted lo ha mencionado, a Parlamento Centroamericano ya está finalizado al 100%, ¿verdad? Hay algunas discusiones en el interior del organismo colegiado, ¿verdad? Pero nada que pueda romper con la armonía que tenemos entre los magistrados y magistradas, ¿verdad? Asamblea Legislativa, ¿verdad? Como ya se dijo, está bien adelantada. Yo tengo en mis apuntes que 14 mesas de trabajo de las 59
que iniciamos, ¿verdad? Todavía está contando Asamblea Legislativa y ya van bastante avanzadas. Son 2 mesas de trabajo las que están, digamos, un poco retrasadas. De ahí todas van bien avanzadas. Solo son 14 las que están contando Asamblea Legislativa. De esas 59. Y 19 mesas están trabajando aún con consejos municipales, ¿verdad? De esas 59. O sea que ya tenemos bien avanzado el escrutinio. Que los consejos municipales entiendo que va a ser más rápido, ¿no? Por lo general se están tardando 2, 3 horas máximo en contar, y de ahí lo que se tardan en hacer las actas de consolidación, que 1 hora u otra hora más, ¿verdad? Perfecto. De ambos quisiera que me regalaran una valoración con respecto al trabajo que, bueno, cansado, tedioso, largo, abnegado, diríamos, de parte del personal de las mesas de escrutinio. ¿Cómo valoran este trabajo, magistrado? Ciertamente es así, abnegado. Realmente es de felicitar, de reconocer el esfuerzo que hacen todos los miembros de las mesas por sacar adelante su trabajo. Tenemos representantes de la JED, en algunos casos de la JEM, y representantes de los partidos políticos. Igual esfuerzo hace la gente de la Fiscalía General de la República, la gente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, acompañado por la Junta de Vigilancia. Es un gran esfuerzo. Realmente uno, al revisar el proceso que hemos tenido, uno se da cuenta de el gran esfuerzo que ha hecho toda la gente. O sea, si nosotros nos retrotraemos al 1 de marzo, nos damos cuenta que ese día las juntas receptoras de votos hicieron un enorme esfuerzo. La gente llegó, votó, eso es importante. La fiesta la tuvimos, el salvadoreño y la salvadoreña se expresaron, llegaron a las juntas receptoras de votos, ahí estaban los miembros de junta con los vigilantes de los partidos, se logró votar. Si había duda que si se votaba o no se votaba cruzado, si la gente se iba a confundir, la gente no se confundió, la gente votó bien, no tuvo problema. Luego vino el gran esfuerzo de la JRB para hacer el escrutinio, los 3 escrutinios que iba a hacer durante la noche, que en algunos casos lo llevó hasta el día lunes en la noche, terminando de contar. Como terrible, fue inhumano eso. Inhumano, eso que no vuelva a ocurrir. Y realmente nos llevó al grado que eso produjo que las juntas electorales municipales no pudieran recoger sus paquetes a tiempo, que eso nos comprimiera el tiempo para que la Junta Electoral Departamental pudiera recibir de la municipal todos los paquetes. Y por eso es que algunas juntas, incluso habíamos comenzado nosotros el escrutinio final, y algunas juntas electorales departamentales llegaron hasta después. Todavía el jueves en la madrugada llegó la gente de Aguachapán. Entonces esa gente ha estado pendiente todos esos días, desde que el día que repartieron paquete electoral. Ha sido un gran esfuerzo. No descansaron y empezaron el escrutinio final, y todavía algunas están trabajando. Es de reconocerles ese gran esfuerzo que han tenido. De hecho, hemos visto, magistrado, que, bueno, terminan un escrutinio en una mesa y celebran, se aplauden, se firman, ponen incluso carteles con algunas expresiones de alegría, de recuerdo, porque ha sido una jornada durísima. ¿Cómo ve usted ese trabajo? No, efectivamente, en primer lugar agradecerle a esas 944 personas que están trabajando directamente en las mesas. O sea, en las 59 mesas hay 944 personas trabajando directamente, haciendo el vaciado de todas las actas y consolidando. Atrás de ellos hay una infinidad de personas en lo logístico y en lo técnico trabajando. O sea, ese pabellón centroamericano de la Feria Internacional ha albergado a los verdaderos salvadoreños de este país, ¿verdad? Que, como dijo el doctor Cardosa, trabajaron el día de las elecciones, antes de las elecciones, y todavía ahorita continúan trabajando. Realmente un esfuerzo titánico que han hecho esas personas, ¿verdad? Hay que reconocerles y agradecerles, porque precisamente en personas como ellas, como las que todavía están trabajando ahí en el CIFCO, personas como ellas, nuestra democracia poco a poco crece, poco a poco deja de ser frágil. Si ahorita la tenemos frágil, pero poco a poco se va avanzando. Yo creo que es lo que hay que rescatar de todo este proceso, que son gente entregada. También reconocer, yo lo he dicho en otras oportunidades, la madurez política que han tenido algunos candidatos en reconocer, según el recuento de sus propias actas, en reconocer el triunfo de otros candidatos. Entonces eso, no obstante todas las complejidades del proceso que tuvimos el 1 de marzo, eso llevó tranquilidad
¿verdad? Porque yo creo que los candidatos y los partidos políticos sabían de lo complejo y de lo cansado y agotado que iba a ser estas elecciones. Entonces, eso también agradecerle a los candidatos que muy civilizadamente y muy honrosamente dijeron, bueno, perdí, ¿verdad? En este país hay elecciones cada 3 años, entonces los candidatos no deben de perder la cabeza porque pierden una elección y entonces reconocer la madurez política que han tenido. Y sin embargo tenemos algunos que no lo han hecho. Es que no todo es decir, hay algunos que no todo es. Digo que incluso están por ahí diciendo algunas expresiones e incluso que van a acudir a otras instancias porque consideran que se les ha vulnerado sus derechos. Bueno, sí, ciertamente hemos podido ver públicamente las expresiones de alguna gente que manejan, que tienen una disconformidad de lo que está resultando de la voluntad popular. Yo quiero resaltar, porque lo veo y lo he venido analizando en las últimas elecciones, el pueblo ha hablado, lo estamos nosotros verificando en el escrutinio final, la gente se expresó. Uno puede ver, por ejemplo, que nuevamente la Asamblea Legislativa la vuelve a dejar en equilibrio. Uno dice, ¿cómo hace el pueblo salvadoreño para siempre hacer ese equilibrio? Es algo impresionante que eso ocurre, y vuelve a decir, mire, yo quiero, sobre todo les indica a los dos partidos grandes, mire, quiero que ustedes dos se pongan de acuerdo. Ese es el mensaje de la población, y qué buena oportunidad para que los partidos grandes, en un afán constructivo, puedan sentarse. Los grandes acuerdos que la nación necesita están en la posibilidad que los dos partidos se sienten y platiquen. En algunos municipios nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que la población le señala, no le agradó el trabajo del alcalde y le dice, no, hay que cambiar. En otros le reconoce su trabajo y los deja. Yo creo que la sabiduría del pueblo salvadoreño queda nuevamente expresada. Lo estamos viendo en los resultados, cómo es que la gente se expresa. Eso hay que hacerlo resaltar. Hay que saber que el salvadoreño, la salvadoreña, tuvimos elecciones, se contaron los votos, están ahí las actas. Si bien es cierto, algunas tienen algunos problemas, pues si nosotros hemos acudido a un procedimiento que nos permitirá ver si hay incidencia, si no hay incidencia, y en esa medida ver si es necesario o no. Pero eso se va a ver cuando tengamos el escrutinio final. Lo que hemos ido viendo es cada escrutinio final, cuando termina la circunscripción, habrá que ver esos temas incidentes, ver si realmente inciden en el resultado o no. Si no, pues tendremos que ratificar los resultados, y de ser contrario, pues eso es lo que tendremos que analizar. Es decir, eso me gustaría que lo dejáramos bien, como bien claro. Es decir, solo si hay incidencia en esas diferencias y de acuerdo a las impugnaciones que haga cada partido político, si es que las hay, puede considerarse otro tipo de revisión de actas o de urnas. Mire, la verdad es de que el Código Electoral en el 215 solo abre una posibilidad para poder hacer otro tipo de revisiones en las papeletas y en las actas, y es cuando el número de impugnados sea mayor a la diferencia con que ha ganado o perdido un candidato o partido político. Esa es la posibilidad legal, ¿verdad? En organismo colegiado hemos discutido el tema de la incidencia, si es incidente o no, por todo lo complejo que se da o que se ha dado en las elecciones del 1 de marzo. Eso es lo que hemos estado discutiendo. Ahí saltan algunas dudas, ¿verdad? Si realmente el número que podríamos considerar que puede causar incidencia o determinar un resultado, ¿verdad?, es certero o no, porque ha sido tan complicado el proceso, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas, abogadas muy instruidas, que me dicen, es que mira, nuestro proceso está débil. No, no está débil, está mejor que en otros países y lo hemos mejorado. Lo que pasa es que es complejo. Y eso se venía apuntando desde el principio. Es complejo, o sea, el proceso no es malo. El proceso es complejo, esa es la que tiene mucha complejidad, porque son prácticamente dos sistemas que subsisten. Uno de listas cerradas, que todavía se puede votar por partido, y otro de listas abiertas, que se eligen candidatos, ¿verdad? O por rostros, como se dice popularmente. Entonces el proceso va avanzando. Lo que tenemos que hacer es consolidar el proceso e ir dando pasos. Lo que pasa es que hemos dado pasos demasiado agigantados, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tomando como parámetro los números para determinar la elección o no de un candidato, nosotros estamos debatiendo todavía, ¿verdad? Aunque, por ejemplo, este servidor prefiere pegarse a la estricta legalidad, ¿verdad? Y a mantener y preservar los actos públicos que ya se dieron, ¿verdad? Nosotros no podemos venir a estas alturas del partido, ¿verdad?, a despreciar todo el trabajo que hizo, en primer lugar, la JRB. Claro.
¿verdad? Las mesas, esa jornada maratónica y titánica que ellos realizaron el día de las elecciones. Tampoco podemos despreciar todo el trabajo que ha hecho el personal de TSE, todos los aparatos logísticos y electorales de los partidos políticos, y mucho menos, ¿verdad?, de esas 944 personas que están trabajando o que han trabajado en las 59 mesas de escrutinio. A mí me gusta más preservar el acto y tener reglas claras, ¿verdad? Estar, por ejemplo, cambiando reglas. Yo fui uno de los primeros que se opuso cuando Sala Constitucional emitió su resolución porque teníamos muy poco tiempo. Ahora, ¿verdad? No puedo venir yo a querer cambiar las reglas. Por ejemplo, por ahí me decía un abogado argentino, me decía, es que mira, me dicen, países de primer mundo como Finlandia, ellos un año antes no le mueven el calendario electoral ni hacen ninguna reforma. En Finlandia, en Argentina son 6 meses antes. Entonces, ¿por qué ustedes aquí lo hacen? Aquí fue 5 días antes, ¿no? Quiero ver, 10 días antes, creo. 10 días antes, sí. 10 días antes todavía tuvimos aclaraciones, ¿verdad? Unas aclaraciones que, por cierto, que procedimentalmente fueron muy dudosas porque no las solicitó, los recursos los solicitan las partes interesadas, pero las solicitaron terceros. Entonces uno se queda así como dudando realmente si nosotros estamos cumpliendo, si el órgano judicial está realmente cumpliendo la misión que por Constitución le es otorgada. O sea, si yo me creo un juez o un magistrado, ¿verdad?, que conozco de derecho, lo primero que tengo que hacer es respetar el debido proceso. Ya vamos a entrar a analizar más en detalle eso, pero me gustaría, magistrado Cardosa, en la práctica, en esas mesas, ¿cuál era una de las principales o cuáles eran las principales dificultades, digamos, a la hora de hacer la lectura de las actas e ir haciendo el escrutinio final? Ya en la práctica, ya al tener así esos que deben ser mamotretos de documentos, ¿no? Sí, usted lo puede ver, llega cada quien con su copia de las actas, ahí salen las tomas en televisión que van con sus cajas, cada miembro de mesa, los partidos tienen sus copias, la fiscalía tiene sus copias, la Junta Electoral Departamental tiene sus copias, el tribunal preserva los originales, sobre la cual esa es la base precisamente del escrutinio, y ahí en las mesas empiezan a hacer un comparativo. Lo primero que hacen es revisar si tienen el material completo, si todos tienen sus actas, luego las van comparando una a una y van verificando el resultado y van tomando nota de cuál es el resultado. Si no hay mayor incidencia en el acta, la verifican, la dan por paso y así van una a una. Cuando encuentran alguna discusión, empieza la mesa a decidir qué pasó aquí, qué pudo haber ocurrido, y ellos ahí, todos los representantes, tanto de los partidos como de la Junta Electoral Departamental y a presencia de la Junta de Vigilancia, la Fiscalía y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que están solamente observadores, pero los demás verifican cómo puede resolverse para poder sumarse esa acta. Y así van ellos. En esta ocasión lo que ocurrió fue que algunos casos fueron quedados en el congelador, le llamaban ellos. Iban quedando en el congelador. Al final se lograron resolver esos temas, otros no. Y cuando no lograban resolver, lo hacían ver en el acta. Para que el tribunal, cuando nos llegara a nosotros, podíamos analizar la situación. Y ya nosotros verificábamos si esas actas podían resolverse o no. Las que no han podido resolverse las hemos ido acumulando, y sobre esa base que vamos analizando la aplicación de ese procedimiento que está fundamentado en el 215 del Código. Si es posible, si hay incidencia, cuáles son de qué estamos hablando, porque hemos escuchado una frase muy genérica, hay inconsistencias, pero eso, si no es hasta que nosotros hemos verificado, hemos reducido el fenómeno a realmente lo que es así, es que nosotros hemos podido saber, de esto estamos hablando, de estas son las inconsistencias, y sobre esa base veamos la incidencia en el resultado. Sí, porque hay quienes todavía, magnifican, digamos, se dice gran cantidad de, no se dicen números, y a veces se dicen números que habría que ver si comparados con ese universo son, como dicen ustedes, incidencias, ¿verdad? Ahora, viendo todo ese procedimiento que ustedes muy bien señalan, desde que la gente llegó desde que se les dieron los paquetes electorales a cada junta receptora de votos, desde que la gente llegó hasta el escrutinio, ¿dónde puede entrar lo que el partido en algunos grupos de derecha siguen señalando como que puede existir fraude o reparto de votos? Mire, fíjese que eso realmente yo no lo comparto, ¿verdad? Y creo que muchos no lo compartimos, porque algunos políticos, y yo lo decía hace rato, dijeron, ¿verdad?, sin mencionar nombre ni a qué instituto, allí se están repartiendo los votos, pero ahí su gente estaba y tenía representación. Entonces lo correcto era decir, si eso pasaba ahí, nos estamos repartiendo los votos, ¿verdad?
porque ahí estaba la gente. Ahí estaban sus dirigentes, Y si no, lo voy a poner más dramático, sacar a su gente y hacer la denuncia respectiva. Correcto, ¿verdad? Pero no se dice eso. Yo creo que es más por esas costumbres de llamar la atención, de hacer ahí sus cosas que hacen, ¿verdad? No sé cómo llamarlo, pero hacen algo ahí. Entonces, fue más eso que otra cosa, porque no es cierto que se estuvieran repartiendo los votos. Mire, yo le voy a decir, por ejemplo, la cantidad de consultas, porque las mesas de trabajo no pueden interponer recursos ante el organismo colegiado, ni mucho menos pedirle peticiones como abrir. Eso, el legítimo es el representante legal de los partidos políticos o el candidato no partidario. Esos son los que pueden legítimamente, según ley, ir e interponer un recurso. ¿Vea? Las mesas de trabajo lo que podían hacer ante el organismo colegiado eran consultas. Yo les voy a ser totalmente honesto. De las consultas que nosotros recibimos, se han vaciado información de 10.621 actas. ¿Verdad? De esas 10.621, realmente las consultas fueron 929. Y habían unas consultas de fácil solución. Por ejemplo, decía, mire, al sumar los votos válidos de los partidos, los impugnados, las abstenciones y todo, ¿verdad? Decían, y nos falta en faltante una papeleta, no cuadraba con las 500. Era sencillo, alguien se la llevó. La papeleta, o la perdieron, o sea, hay votantes, con que hubo uno que se la comió la elección pasada, ¿verdad? Puede pasar cualquier cosa. Hay votantes que son, y como eran 3 papeletas, metió 2 y se quedó con una de recuerdo, va como un souvenir. Entonces, por ejemplo, cositas así, entonces, faltaba la papeleta, o sea, se la robó. Dentro de esas 900. Dentro de esas 929, entonces así eran casos de fácil solución, que las mesas, como son gente que ya ha tenido experiencia, por la lógica, por la razón, apegados a la ley y además teniendo en cuenta el conocimiento empírico que ellos han acumulado de elección tras elección, lo fueron resolviendo. Ahorita nosotros estamos viendo de que algunas inconsistencias que merecería alguna especie de análisis serían 103, si no me equivoco, 103 actas, ¿verdad? De 10.621. Que estaríamos hablando aproximadamente ahí por el 1%. El 1.2% no genera incidencia. Y estábamos analizando que ninguna, ¿verdad?, lograba, esos datos ninguno lograba cambiar la elección por partido. O sea, en Parlamento Centroamericano nosotros estamos convencidos que Arena saca 8 diputados parlamentarios centroamericanos, el FMLN saca 8 diputados parlamentarios de Parlamento Centroamericano, ¿verdad? Gana, si no me equivoco, saca 2, ¿verdad? Uno por cocientes y otro por residuos, y el PCN y el PDC sacan 1. Ahí están los 20 candidatos. Nosotros de eso estamos convencidos que no va a cambiar nada, ¿verdad? Entonces, esas fueron lo que se dio. Lo que pasa es que en estas elecciones, como es un proceso complicado, nos ha pasado de todos, ¿verdad? Así para información, por ejemplo, ahí en los medios de comunicación que son un poco sensacionalistas, sacaban a la gente que iba con las maletas, ¿verdad? Y mire, y no es cierto que no teníamos hoteles. Esa fue la noticia del fin de semana, ¿no? Que no tenía, lo primero fue la comida. Y dejé de decirme de un hotel muy prestigioso era la comida, ¿verdad? Entonces, que tal vez después se mejoró un poquito, hay que aceptarlo también, ¿verdad? Se mejoró, pero no es la culpa del tribunal, ¿verdad? Entonces, un proveedor muy prestigioso que habíamos contratado, pero bueno, para que no digan que contratamos cibercafés para transmitir, pero también contratamos empresas muy prestigiosas. Yo supe de un periodista, me consta, que le tomó foto al plato de comida, pero antes la revolvió y dijo, esto es lo que... Bueno, primero que el tribunal no tiene obligación de darle de comer a los periodistas. Por eso insisto, el sensacionalismo, ¿verdad? Entonces, igual lo que usted dice, quien lo manda a andar comiendo ahí si no tenía derecho, ¿verdad? Se supone que es su empresa la que le debe de garantizar esas prestaciones laborales. Pero bueno, yo le voy a decir lo siguiente, o sea, hasta eso nos sucedió de todo, ¿verdad? Entonces, con los hoteles dijeron que lo estaban sacando. Mire, en ese momento 14 mesas ya habían finalizado. Si ya habían finalizado, ya iban para sus casas. Es lógico que iban a salir con sus maletas porque había finalizado su trabajo. Y le voy a decir otro dato exacto, ¿verdad? Y curioso, hubo un partido político, ¿verdad?, que no participó en las elecciones. Y ahí estuvo hospedado y estaba reclamando que no le habíamos dado habitación. Y ahí estuvo todo el proceso del Parlamento Centroamericano. Averigua, entonces es lo que uno no alcanza a entender, cómo la gente reclama derechos que realmente no le asistían. Entonces cosas así nos pasó en estas elecciones, ¿verdad? Que
que realmente uno que se pone a analizar con cabeza fría, mejor que le dé un poco de gracia, ¿verdad? Para no enojarse, pero hasta eso nos pasó. El informe de la misión de observadores de la OEA presentado este día reconoce, por un lado, el trabajo desempeñado por los miembros de las mesas de escrutinio, tal y como ustedes lo han hecho esta noche. Urge reformas legislativas en materia electoral y las dificultades que se han presentado, dice, reflejan la inconveniencia de la resolución judicial que modificó la normativa electoral cuando ya los comicios estaban legalmente convocados, que era lo que hablábamos anteriormente. ¿Qué opiniones tienen sobre lo que destaca el informe de la OEA, magistrado Cardosa? Bueno, primero he de decirles que la OEA nos ha acompañado prácticamente desde los primeros días de febrero, ha estado aquí con nosotros. Ellos tuvieron su pico de observadores para el día de las elecciones, tuvieron 60 observadores aquí diseminados en todo el país. Luego ellos presentaron un informe que fue conocido mediante un comunicado que su jefe de misión lo dio aquí en El Salvador, en el cual explicaba y reconocía los inconvenientes que había tenido el proceso, pero dejaba clara una manifestación que la voluntad popular se había respetado, que no había ninguno, ellos no lo dijeron de esa manera, pero en su informe queda claro de que no hay, así como alguna incidencia, que puede haber fraude o que puede estarse violentando la voluntad popular, en absoluto. Y después de eso ellos han acompañado todo el proceso de escrutinio final con una misión ya reducida, pero han estado presentes en todas las mesas. Esa observación que han hecho directamente en el escrutinio final es el que le permite hacer el comunicado de prensa que ahora se ha hecho público y que hemos conocido, en el cual hay que rescatar que hay un reconocimiento al esfuerzo que se hace, al gran esfuerzo, como decíamos al principio, de todos los que trabajan en las mesas. Hace también un reconocimiento a la madurez de los partidos políticos que han ido reconociendo resultados, que han puesto a su gente a trabajar para darle cumplimiento a la obligación, al derecho que tienen los partidos de vigilar todo el proceso. Además, hace un llamado a empezar a discutir el tema de la reforma electoral. OEA ya tiene una mesa. OEA tiene una mesa de trabajo en la cual han convocado a los partidos políticos para empezar a trabajar las posibles reformas. Espero que el tribunal tenga la oportunidad de dar sus aportes en esa mesa. Es fundamental lo que acabamos de estar discutiendo, el hecho de que no se puede hacer reformas cuando el tiempo ya no da para eso. En otros países hay disposiciones legales que prohíben, por ejemplo, en el último año no hacer reformas, modificaciones a las reglas. Es que un partido político y el mismo Tribunal Supremo Electoral, cuando va a un proceso tan grande como este, que es un proceso impresionante, toda la logística que lleva de por medio, no se puede planificar esto en 4 meses o no se puede planificar esto en 3 meses. Es imposible hacerlo. O sea, hasta los mismos partidos políticos requieren de un tiempo, de un año por lo menos, para hacer sus planes, hacer sus proyectos. Por ejemplo, si voy a ir en coalición, si no voy en coalición, esos temas se tienen que discutir con tiempo. Y el organismo electoral ya no se diga que necesita tiempo para trabajarlo. Ese señalamiento lo hace la OEA. También hace señalamiento que en caso de encontrarse inconsistencia, que le busquemos un marco procedimental tal que nos permita resolver eso, que es el acuerdo que hemos llegado para darle un procedimiento que nos permita llegar en cumplimiento de la Constitución, de la ley y del mismo artículo 215. Entonces, ese marco está ahí. Yo reconozco que OEA ha estado a la par de nosotros. OEA reconoce que en nuestro caso ellos han tenido un absoluto y restricto posibilidad de observación. Ese ha sido un esfuerzo del tribunal que ha sido totalmente abierto con OEA para que ellos puedan hacer su trabajo y lo puedan seguir haciendo, porque todavía se quedarán unos observadores por aquí. Ahora, magistrado Rivas, la complejidad de estas elecciones se conocía desde hace años. Sí. ¿No estuvieron a la altura algunas instancias, a la altura de esa complejidad y la complicaron más? Mire, yo lo que creo es que... Digo, pensando en que, por ejemplo, ni siquiera recibieron el presupuesto en el tiempo y la cantidad que se había solicitado, entiendo. Mire, fíjese que yo con la cantidad sí estoy peleado, porque todavía nosotros, nuestro jefe de la unidad financiera, no nos ha dicho que estemos en números rojos. Todavía no nos hace falta liquidar, nos hace falta ver si eso era lo adecuado o no, ¿verdad? O sea, yo el tema presupuestario no haría mayor análisis porque todavía tenemos suficiente dinero para cumplir las obligaciones que adquirimos. Ahora, otras cuestiones sí nos afectaron. Sí, porque entiendo que hubo ahorros importantes, ¿verdad? Sí, sí. Al asumir todo este procedimiento. Pero sí, yo decir que si le quedó más grande la camisa a alguien o no, no me atrevería porque el proceso era tan complicado, ¿verdad?,
que habría que tener tiempo. A nosotros lo que nos faltó realmente fue tiempo, ¿verdad? Tiempo. Hubieron empresas grandes, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema que sí falló, que fue la divulgación, es decir, nosotros 14 procesos estuvieron bien y estuvieron a la altura, ¿verdad? El quinto proceso, porque eran 15 programas, el 15º, perdón, nos falló, pero no todo, porque transmisión de resultados sí hubo. Lo que no hubo fue la última partecita, ¿verdad? Que fue la divulgación. Entonces, pero incluso empresas grandes de sólido prestigio, ¿verdad? Nos dijeron, e internacionales por supuesto, si no me lo dan 30 días antes, parece que dijeron, ya no puedo. Ahí sí corrimos contra el tiempo. Entonces, estas mismas empresas dijeron, nosotros no podemos si no lo tenemos en tal fecha. O sea, nosotros estamos contra la espada y la pared. Pero bueno, yo, a más de eso, ¿verdad? Por ejemplo, y retomando el tema del pronunciamiento de la OEA, ¿verdad? Yo recibo, y creo que el organismo colegiado, con mucho beneplácito y alegría ese pronunciamiento, porque lo primero que nos dice es, si uno lee el primer párrafo, es que el proceso hay que finalizarlo lo más pronto posible. O sea, hacer, como digamos, borrón y cuenta nueva, terminar este proceso lo más pronto que se pueda, ¿verdad? Finalizarlo y empezar a estudiar para que en 3 años no nos vuelva a pasar lo mismo. Ahora, tiene que ser terminado con puntada fina, sí, ¿verdad? Sí, tiene que ser, así como dice el doctor Cardosa, con mano de cirujano, ¿verdad? Entonces, tiene que finalizar así. Entonces, yo, por ejemplo, mire, todo lo que se pega a la Constitución y la ley hay que acompañar. Tenemos a las puertas, ¿verdad?, que vamos a abrir como 5 urnas, y esas van a ser las de Cacaopera, en el departamento de Morazán, si no me equivoco. Esa hay que abrirla, porque los presupuestos legales están ahí y uno no puede decir no, ¿verdad? Esa apegada a estricta legalidad hay que abrirla, porque el triunfo fue por 6 votos de diferencia. ¿Y las impugnaciones son? 22. Hay que ir a verificar en esos votos puede ahí puede estar una determinación, ¿verdad? Entonces, ahí hay que ir. Entonces, yo eso sí, a ojos cerrados digo, yo eso sí lo apoyo, ¿verdad? Entonces, porque da todos los presupuestos. Porque es legal. Es legal, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta trabajar con reglas ya establecidas previamente, ¿verdad? Que me vengan, y igual la OEA es lo que dice, ¿verdad? Hay que construir entre todas y todas las fuerzas políticas, un aparato nuevo electoral. Mire, nosotros en el Código Electoral tenemos la ley orgánica y tenemos las disposiciones para desarrollar las elecciones. Tenemos que construir en estos 3 años o en 2 años, ¿verdad?, y un proyecto que incluya a toda la sociedad y los partidos políticos y a todas las fuerzas vivas del país. Tenemos que ser un nuevo Código Electoral, ¿verdad?, y una ley orgánica del Tribunal Supremo Electoral, porque son 2 cosas distintas. Y esa mezcolanza ahí, hay instancias que tienen más atribuciones que las que deberían de tener. Hay instancias que tienen atribuciones que las debería de tener, por ejemplo, el presidente del tribunal o la Secretaría General del Tribunal, y no la tenemos. Entonces, tenemos mucho trabajo que hacer. Estos 5 magistrados propietarios y los 5 suplentes van a tener mucho trabajo durante estos 2 años para incidir en que en 3 años que vengan elecciones de nuevo no nos pase lo mismo y mejorar. Es ventaja eso, que hay tiempo, ¿no? Sí. Que se puede trabajar sin esa presión de estar... a ustedes les tocó entrando y tronando y lloviendo, ¿no? A nosotros nos tocó alcanzar el tren que ya iba sobre marcha, porque la planificación de estas elecciones la hizo el Tribunal Supremo Electoral anterior. O sea, nosotros estuvimos ya con un plan de trabajo que ya estaba diseñado. Tuvimos que correr con eso, pero sí tenemos la gran oportunidad de 3 años que nos permite analizar. Hay que decirlo, se han introducido reformas importantes y qué bueno que el país poco a poco las va asimilando. Las asimiló en el 2012 cuando se empezó a votar por rostro. Ahora que se introduce el voto cruzado, hoy es el momento de revisar eso y analizarlo seriamente, porque hay que modificar algunas cosas. Yo he planteado el tema que tenemos que resolver, es el hecho de que con el voto cruzado se hizo una combinación que no era muy apropiada manejarla, que es el hecho de que tenemos que una marca de persona, que yo decido a una persona, la voy a tener que traducir en una voto de partido para determinar un escaño. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo hago yo, por ejemplo, en una papeleta donde se votan 5 partidos, cómo hago para saber yo cuál es la orientación ideológica de esa persona para darle un escaño? No es fácil, eso lo tenemos que analizar. No era una cuestión puramente matemática, como mucha gente digo, no es que solamente traducir y hay que dividir y esto es fraccionado, sí, pero... Sí, de eso poco se ha hablado, de esa dificultad que usted pero plantea. Pero no, es una cuestión de orden político. O sea, un escaño es... Para que la gente nos entienda, graficando esto, si alguien marcó, por ejemplo, para San Salvador,
que teníamos pues, la posibilidad de marcar 24 rostros. Si alguien marcó 12 rostros del FMLN, 12 rostros de Arena. Sí. Esa persona, ¿votó por Arena o votó por el FMLN? ¿Cuál es su orientación ideológica? Para darle un escaño a ese partido. Oye, en un caso de eso, perdón, de plano, ¿a quién se lo dieron? O sea, ¿a quién se le daba? Mitad. Pero esa decisión iba en contra de una resolución que salió contra los 5 diputados que se separaron, de respetar la ideología. Exacto. Por la cual era electo. Entonces ahí hay varias contradicciones en ese tipo de resolución. O respetamos la ideología para que el diputado se mantenga, o le damos la libertad al pueblo también de elegir. Alguien podría debatir esas ideas, pero era bien complicado. Ahora, bueno, hay quienes, en este caso Arena y algunos grupos de derecha, que entiendo que dicen van a buscar otras instancias. ¿Qué competencias podría tener la Sala de lo Constitucional en este tema? Bueno, la única oportunidad es que se violenten derechos constitucionales, porque la parte electoral le corresponde al Tribunal Supremo Electoral. Si por ahí se puede establecer que con nuestra actuación se ha violentado la Constitución, pues esa es la única oportunidad que la Sala de lo Constitucional podría participar. Además, tiene 2 caminos en ese sentido. Una es que se agoten todas las instancias legales, todas las instancias de legalidad, porque luego que nosotros resolvamos y hagamos lo que hagamos, al cerrar el escrutinio, después viene la posibilidad de recursos. Si se tramitan recursos, pues habrá que esperar que se terminen todas las etapas y hasta entonces la sala pudiera conocer por esa vía. También tendrá otra oportunidad la sala, es que en el seguimiento de la sentencia, el voto cruzado, la sala pudiera participar diciendo, en voto cruzado ustedes tienen la obligación de hacer tal cosa, en seguimiento. Entonces son los caminitos que tiene, pero en todo caso, repito, solamente si hay violación constitucional. Solamente si la sala puede encontrar esa situación, pudiera intervenir en este proceso electoral. Vamos a ver, porque hay quienes creen que la cosa es que un partido va a la sala y la sala va a ordenar que se abran las urnas. A mí me suena como un dicho popular que dice que quien paga el mariachi pide la canción. ¿Por qué? Sí, porque si van a la sala, ¿verdad? Y la sala resuelve según aclaraciones pedidas por un sujeto procesal que no interviene en un proceso, entonces ¿qué me queda a mí? Que tenemos un tribunal, ¿verdad?, donde se deben de depositar las máximas confianzas para garantizar derechos fundamentales. Entonces, si estas instancias no están siguiendo el debido proceso, ¿qué me garantiza a mí que se va a resolver de una forma correcta? ¿Verdad? Entonces, creo que cuando uno va a una instancia espera encontrar justicia, pero también espera encontrar debido proceso. Entonces, la máxima autoridad para que se respeten los derechos electorales y el derecho fundamental al voto es el Tribunal Supremo Electoral, y más en aspectos administrativos, ¿verdad? Entonces, si nosotros llegásemos a violar la voluntad del electorado, ¿verdad?, el electorado en su conjunto. Acuérdense que las democracias así funcionan, ¿verdad? Primero obedeciendo los designios o las órdenes de las mayorías, pero respetando los derechos de las minorías también. O sea, que hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? O sea, primero yo hago y respeto la decisión del pueblo entero, o de la mayoría por lo menos, pero tampoco estoy facultado para violentar derechos de las minorías. Y en esta elección se ha perjudicado a los partidos pequeños, y los partidos pequeños, no me gusta llamarles así, pero acumulan un grupo de personas, vea, que no están de acuerdo con las mayorías. Que era justamente lo que manifestaba el diputado Douglas Avilés. Es correcto. En su participación en la nota que vimos. Y Douglas Avilés, perdón, que interrumpa, Douglas Avilés, yo creo que mucha gente le gusta cómo piensa, porque es gente un poco académica y un poco que va más enfocada a los derechos de consumidor, ¿verdad? Y derechos que muchas veces las grandes empresas, como tienen el monopolio, ¿verdad?, comercial, nos violentan nuestros derechos. Yo creo que por ahí, ¿verdad?, se ha violentado ese derecho soberano de las minorías. Magistrado Cardosa, perdón. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Es decir, una vez terminan las mesas de hacer el escrutinio, ¿qué sigue para dar por sentado el resultado? Bueno, cuando ellos trabajan su consolidación... Se dice poner en firme, ¿verdad? Ese es el término legal. Sí, porque hay que declarar firme los resultados. Pero antes de eso, las mesas de trabajo
recogen su información y le pasan a una mesa que es de consolidación, donde se consolida todo el departamento. Nosotros hemos ido haciendo consolidados municipales y en base, cuando se logra un consolidado municipal, se sube a la web y se da la información consolidado por consolidado. Por eso es importante aclarar a la población que en algunos casos se han escuchado decir, ya llevamos el 83% de las actas, y cuando uno se va a la página web dice, bueno, pero aquí solamente refleja el 60%. Es porque solamente se publican cuando se logran consolidados municipales. Listo. A pesar de que las actas pueden estar avanzando, pero si no logran consolidado municipal todavía, no se pasa a publicación. No se reflejan. Y no se refleja. Entonces, pero luego pasan a una mesa de consolidación, que es una por departamento, donde se completa la información del departamento. Por eso es el número de mesa, ¿verdad? Que, por eso el número de mesa. Se queda pensando, bueno, ¿y a qué corresponden 59 mesas? Sí, pero de esas se calculan en base a las juntas receptoras para evitar que sea cruce o colas de juntas receptoras, sino que todas puedan trabajar simultáneamente y al final pasen a una sola de consolidación por departamento. Listo. Cuando la mesa consolida, entonces ya sube al organismo colegiado. Nosotros tendremos que revisar si no hay esos incidentes que hemos venido mencionando. Si no los hay, pues entonces el organismo colegiado firma la declaración de resultados y la publica así, la notifica así. Le manda a notificar a todos los partidos que ha sido el escrutinio ha terminado y que esos son los resultados. A partir de esa notificación hay 3 días para que los partidos políticos o contendientes quieran impugnar ese resultado del escrutinio final, y si transcurren 3 días y no hay ningún recurso, pues entonces se declaran firmes los resultados y se publica el decreto. Si no se declaran firmes los resultados porque alguien presenta un recurso, pues nos vamos a un procedimiento de recurso. Hay que mandar a oír, hay que 3 días de prueba y posteriormente eso hay que resolver y volvemos otra vez. Terminan declarados firmes los resultados, se hace el decreto donde se declaran firmes, donde se hace una publicación donde aparecen todos los resultados y dentro de los 6 días después de esa todavía hay la entrega de credenciales. Ya la entrega. Ahí es donde entrega credenciales, que es donde finaliza el proceso. Listo. Ahora, ¿qué le podemos decir, esto va para ambos, qué le podemos decir a la población salvadoreña para que tenga la certeza de que en los resultados, en esto, cuando ya se pongan en firme, realmente se va a respetar la decisión de todos y todas? Mire, hay un dato bien interesante. Yo creo que la gente debe de estar tranquila y confiada en que la voluntad del votante se va a respetar. El 94.9% de las actas, aún con todos los problemas y todas las complejidades, se escrutaron y se realizaron bien. El 94.9%. Entonces realmente tuvieron algunas fallas, ¿verdad? El 5.1%. ¿verdad? Pero el 94%, yo creo que si a uno le dicen, mira, de $100 te voy a quitar $5, uno dice, bueno, no es mucho, ¿verdad? No le gusta, pero no es mucho. Y esas actas no todas estaban mal llenadas, o sea, se rescataron muchos. Entonces, esa es la voluntad que nosotros tenemos que respetar. Para mí es el 1.2%, creo que es el 1.2%, el que realmente tuvo inconvenientes. El 1.2%, después de un proceso complicado, 3 elecciones juntas y todo el desorden que le metimos todos los actores, porque aquí ni uno si fue sala, si fue asamblea, si fuimos nosotros, si fue sociedad, si fue alguien hasta por no hacer, hay complicidad aquí. Claro. ¿Verdad? Quien no fue a votar también fue cómplice, ¿verdad? Entonces, con todo ese desorden yo diría que el 94.9% estuvo bien. Entonces, creo que hay que caminar, hay que quitar toda la hiedra mala para que la vereda quede libre y podamos seguir avanzando en el proceso democrático. Yo creo que eso a la gente le debe de hacer reflexionar que hay que ir a votar. Nada más fue a votar y no el comportamiento electoral, también hay que decirlo, no fue distinto a 2012. El 48% de la población salió a votar. Eso nos está diciendo y les está diciendo también a los partidos políticos e incluso a los medios de comunicación que hay que trabajar más en la conciencia de la gente y en la participación cívica, porque esta sí es una fiesta cívica de ir a votar, ¿verdad? Entonces, para que nuestra democracia crezca. Eso, como dato, así como decía la gente, mire, hay que confiar en el proceso. También hay que confiar que nosotros vamos a respetar la ley. Las instancias ahí están para recurrir, ¿verdad? Y igual los jueces electorales estamos aquí para garantizarle a los ciudadanos, ¿verdad?, su derecho al voto y a los candidatos también su derecho a elegirse. Magistrado Cardoso. Hay que reafirmarle a la población de que se está garantizando su voluntad,
que estamos trabajando por eso, porque la voluntad quede claramente expresada. Yo lo he dicho, he podido ver en los resultados. Es importante también, luego de que pase este evento electoral, que nosotros hagamos una evaluación de lo ocurrido, de todas esas inconsistencias, de todos esos problemas logísticos y de todo tipo para poder resolverlo. Como hemos dicho hace un rato, tenemos 3 años para trabajar sobre ello para que esto no ocurra. Algunas lecciones aprendidas uno queda en cuenta de que no puede volver a ocurrir, por ejemplo, que juntemos 3 elecciones en una. Eso creo que no puede volver a ocurrir porque es imposible, ya lo vimos, no se puede trabajar. Segundo, hay que hacer esta solución de este problema que le planteo yo de cómo traerme marcas de preferencia a votos de partido. Creo que hay que hacer una segmentación. La sala lo que ha dicho es la plena capacidad de opción del votante, que significa que tenga un menú amplio, que pueda votar por bandera, que pueda votar por personas, suficiente, un menú amplio, y en ese sentido hay que regular para no complicar más las cosas. Ciertamente, como dice el magistrado Rivas, el tiempo no faltó, no tuvimos tiempo para hacer todas estas cosas y eso nos fue atropellando y todavía lo vemos. A este momento, hoy estuvimos analizando el tema del resto del calendario electoral y ciertamente todo se nos vino corriendo porque, como le explicaba hace un rato, las cajas llegaron tarde. ¿Por qué? Porque no se recogieron en tiempo, porque la mesa no terminó de contar y todo eso nos ha venido retrasando. Ahora quisiéramos nosotros terminar el proceso antes de irnos a semana de Semana Santa, por respeto a la población. Nosotros, desde luego, como servidores públicos, podemos seguir trabajando, no hay problema, pero la población quiere saber, la población quiere estar firme. Los mismos candidatos que ahora resultaron electos quieren estar seguros ya con su credencial en la mano. Quisiéramos terminar eso de irnos a las vacaciones, pero si los tiempos no nos dan, es porque se nos van comprimiendo. Si hay recursos, habrá que darle trámite al recurso, eso nos puede retrasar, pero ciertamente, nuevamente repito, a la población la garantía de que estamos cuidando su voluntad, de que se está respetando su voluntad y que las nuevas personas que resulten electas, además de ser un proceso legal, también tengan legitimidad, claro, que la población lo reconozca así. Perfecto, muchísimas gracias a ambos por haber compartido estas perspectivas. Realmente eso nos sirve para que la ciudadanía realmente esté informada como debe ser. Muchísimas gracias a ambos. Gracias, buenas noches. Y a ustedes, amigos y amigas, les invito para que se queden con la programación de Gente Ve. Les invito también a que vayamos a marchar el próximo 26 de marzo. Yo voy a ir, así que le invito a que usted también se una a esta marcha por la vida, la paz y la justicia. Buenas noches. Lisos y Rizos. Visítanos en nuestras 3 sucursales: Metro Sur, Plaza Merliot y Plaza Mundo.